En el programa estábamos analizando las estadísticas del año 2021, una treintena de casos. En el 2022 aumentaba y por lo que llevamos contando solamente en enero, nada halagüeño hasta ahora desde los números. Intentando entender qué pasa con la sociedad paraguaya, pedimos ayuda desde el prisma de una socióloga feminista. Por eso convocamos a la señora Clemen Vareiro a ver si nos puede ayudar a entender qué está pasando en la sociedad paraguaya. Te estamos viendo, Clemen. Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Dante, Elvio y a toda la audiencia. Gracias por la invitación y gracias también por tomarse en serio este tema, que no es un tema menor para la sociedad. Estamos muy preocupados, Clemen. Escuchamos varios comentarios. Algunos dicen esto ya es consecuencia de algo que advertíamos, que con la pandemia iba a acrecentarse los fenómenos de insanía mental, y otras voces que dicen no, esto forma parte de una cuestión cultural muy arraigada en la sociedad paraguaya. ¿Cómo estás evaluando este triste fenómeno en Paraguay, Clemen? A ver, primero me parece súper importante que tengamos en cuenta que el feminicidio como tal ya es el último paso de una serie de violencias que viven las mujeres. Digamos que ya es así como el sumum de las violencias, ¿verdad? Ya es el último paso. Eso por un lado. Por otro lado, que la característica de estos casos tienen que ver con que son perpetrados, son cometidos, son realizados por personas cercanas a las víctimas, que generalmente son la pareja o la expareja. Entonces, creo que definitivamente no podemos hablar de un tema de salud mental, es un tema cultural y tiene que ver con las formas en las que se socializan a las personas. Por eso es que es tan importante cuando hablamos de una educación con perspectiva de derechos. Porque esto, o sea, no es que esto sucede solamente en Paraguay, ni que es un flagelo que ocurre solo en el país Paraguay, digamos, ¿verdad? Sino que es algo que ocurre todos los días en todos los países del mundo. Y que tiene que ver con una forma en la que se les socializan a los hombres, en las que ellos se consideran que son dueños de esa cosa, ¿verdad? De ese objeto de su deseo, que es la mujer. ¿Ah? Entonces tiene que ver con que culturalmente hay un esquema de relacionamiento y de amor, digamos, de relaciones de pareja, en la que se creen que los hombres pueden decirles a sus parejas cómo se vistan, con quién hablen, cuáles sean las actividades que ellas realicen, qué es lo permitido, ¿verdad? Y ahí es cuando hablamos del machismo. Digamos que esto no es que tiene que ver solamente con una cuestión, ay, las feministas que no queremos a los hombres. Al contrario, ¿verdad? Las feministas y las mujeres lo que queremos es una sociedad en la que se nos eduque en igualdad para poder tener relaciones igualitarias y no unas relaciones en las que un sector de la sociedad sienta que tiene más poder que otro sector. En este caso, los hombres y las mujeres. Y eso tiene que ver con cómo se nos socializa, tiene que ver con cómo los hombres conciben ese vínculo que tienen con su pareja. No es casualidad que estos casos siempre sucedan de hombres hacia mujeres. Ciertamente también hay casos de mujeres que violentan a sus parejas. Sin embargo, estadísticamente podemos ver, y ustedes mismos estaban diciendo al inicio del programa, que llama la atención los números que tenemos, y son datos oficiales además, ¿verdad? O sea, son datos del Ministerio de la Mujer. Yo estuve viendo también en estos días, el Ministerio de la Mujer tiene un observatorio de violencia que está muy bueno, la verdad, y que refleja un poco cuál es nuestra realidad en cuanto a las denuncias de violencia que hay de mujeres, y son denuncias que hacen en el seno de la casa. Y también me parece importante recalcar esto que vos mencionabas, porque durante la pandemia, por ejemplo, en una circunstancia, en una situación de encierro por una necesidad de fuerza
mayor, digamos, estos casos dispararon. Las denuncias dispararon y las violencias son principalmente hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Clemen, decías vos, y no quiero perder ese hilo, de que estos hechos tan brutales ya es el sumum de una serie de hechos precedentemente, ¿verdad? Te quería preguntar, ¿por qué a la mujer o a las mujeres que están dentro de esa espiral de violencia les cuesta salirse de esa espiral, de denunciar, de mantenerse si es que denuncian? Porque solemos escuchar, por ejemplo, algunas opiniones de gente que dice, no, yo no me quiero meter porque siempre se pelean, pero después se reconcilian. ¿Por qué te parece que les cuesta a las mujeres salir de esa espiral de violencia? Bueno, primero me parece también clave decir, no es simple estar en una situación de violencia, ¿verdad? No es, y hay un montón de elementos que confluyen y que hacen que la situación sea muy desventajosa para las mujeres. Ya de entrada por eso están en esa situación, ¿verdad? Muchas veces, y uno de los principales motivos tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión económica, ¿verdad? O sea, depender económicamente del violento, digamos, o del agresor, implica que una sienta que no tiene otros mecanismos como para poder sobrevivir. También en esas situaciones en las que hay violencias, generalmente se hace un ataque brutal sobre la autoestima de estas mujeres, ¿ya? Entonces, llegan a creer que sin esa relación, sin ese vínculo, no van a poder sobrevivir o no van a poder tener una vida como la que están acostumbradas, ¿verdad? Lo otro también tiene que ver con algo que me parece súper importante también rescatar, que es, esto no es una exclusividad de mujeres de cierto sector, digamos. O sea, no es que esto solamente ocurre en la ciudad, ¿verdad? O en Loma Patá, para tener en cuenta el caso. Le estamos perdiendo, parece que a Clemen. Y está interesante esta charla, sobre todo... Las noticias sobre denuncias de violencia o sobre casos de feminicidio se dan en el ámbito rural, en el ámbito urbano, en el ámbito laboral, o sea, atraviesa todo, no discrimina, digamos, ¿verdad? Entonces no es que podemos echarle la responsabilidad de este caso a las mujeres. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el término feminicidio es un término que se acuñó hace muy pocos años, o sea, tiene 5 años, creo, que oficialmente se utiliza como figura legal, digamos, ¿verdad? Antes era precisamente esto que vos mencionabas, que tiene que ver con, no, eso es algo del ámbito privado, es algo que no se habla, es un crimen pasional y, de hecho, incluso en el Código Penal no estaba penado, digamos, ¿verdad? O sea, eso se fue modificando. Entonces, es algo que me parece que tenemos que trabajar principalmente desde la educación y desde la cultura, y sobre todo vi también que hay ahora muchísimas campañas que antes no habían. Por eso también es que uno se puede decir, Dios mío, ¿cómo es que ahora en estos últimos 5 años o 3 años hay un aumento enorme de denuncias? Y es también porque tenemos mayor información, porque tenemos mayores herramientas. Y con todo eso, incluso hay un elemento que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con la cuestión económica, con los presupuestos. O sea, tenemos leyes que nos amparan, tenemos instituciones, pero muchas veces esas instituciones no tienen presupuestos que se puedan hacer que efectivamente funcionen. Y un ejemplo de eso es que estas estadísticas que yo les voy a compartir son estadísticas que se mantienen desde el 2017, o sea, tiene ya, este año van a ser 6 años, y que nosotras siempre estamos como mirando, que tiene que ver con que el 40% de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio presentó previamente una denuncia en la comisaría de su comunidad, digamos, ¿verdad? Sin embargo, igual terminaron siendo víctimas de feminicidio. ¿Qué significa esto? Que la institución
encargada de brindar protección no funcionó. Y muchas veces tiene que ver con esto que te mencionaba del presupuesto, por ejemplo. En muchísimos casos son las mujeres mismas, las mismas víctimas, quienes tienen que llevar la notificación de alejamiento al victimario o del alejamiento de la casa. Muchas veces estas mujeres no tienen a dónde ir por diferentes motivos, por motivos económicos, por motivos sociales, por motivos del qué dirán, por motivos de sentir también vergüenza de estar en esa situación. O sea, me parece que también tenemos que comprender que hay una serie de elementos que confluyen y que hacen que no sea tan simple para las mujeres muchas veces poder salir de esas situaciones, y es por eso que decimos es importantísimo y es clave que sea un trabajo de concienciación conjunta de toda la sociedad, de ustedes que ocupan ese lugar que es tan importante, que es el de los medios de comunicación, de nosotras que hacemos como un trabajo de hormiga por fuera de esa parte más pública, digamos, del Estado. El Estado cumple un rol fundamental, ¿ya? Y de la sociedad en general, de educación, ¿verdad? O sea, es clave que en las escuelas también se hablen de estas cosas y se eduquen en igualdad a las niñas y niños, ¿no? Clemen, me respondiste la pregunta que tenía antes. O sea, te iba a decir que hay que ajustar en las políticas de prevención, y ya me comentaste el tema presupuestario, o quizás para tener más equipos, hablo de gente especializada, sobre todo, de tener recursos, en fin. Finalmente, no sé si estás, digamos, como para emitir una especie de consejo para la persona que está en un ambiente de violencia, sea hombre o mujer, pero sobre todo a las mujeres por las estadísticas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo debe actuar? ¿O cómo deberíamos actuar todos, Clemen? Porque de repente la gente dice, no me quiero meter yo. Estamos hablando de familiares que tenían conocimiento de esa situación que comentábamos hace rato, de violencia previa. ¿Tenemos que involucrarnos o no? La que está siendo víctima de violencia debería comentar a una hermana, a una amiga, a un amigo, tiene que guardarse todo. ¿Cómo debemos actuar todos ante este fenómeno? Mira, yo creo que así en la misma línea de la que veníamos hablando, digamos, siempre es importante que si una está al tanto de un caso de violencia, acompañar, escuchar, respetar a la víctima, pero sobre todo poder proveerle de todas las herramientas que hay hoy. Nosotros tenemos hoy la ley, la 5.777, que es la ley contra las violencias, ¿verdad? Tenemos, está el asterisco, el 137, que se puede llamar del Ministerio de la Mujer, al 911, está el Ciudad Mujer. O sea, digamos que hay mecanismos legales a los que se puede recurrir. Yo entiendo que muchas veces eso no es suficiente, y sobre todo para una persona que está viviendo una situación de violencia, muchas veces es demasiada carga tener que ellas mismas otra vez hacerse cargo y responsables, ¿verdad? Yo diría que lo principal acá tiene que ver con hacer una reflexión colectiva desde los medios de comunicación, desde la educación, desde el Estado, sobre las relaciones de poder que existen, poder educarnos en igualdad y en libertad a hombres y mujeres, entender que tenemos los mismos derechos. Y si nosotras estamos en una situación en la que una amiga viene y nos cuenta, tenemos que estar atentas y armar como una especie de red de apoyo también, ¿verdad? Sobre todo es necesario recordarles a estas mujeres que se puede salir de esa situación de violencia, pero creo que principalmente es una cuestión también de exigirle. O sea, yo no dejaría en la responsabilidad de la víctima, sino que yo le exigiría al Estado que proponga, que invierta, que piense, que cree, que genere sistemas de protección para las mujeres en situación de violencia, ¿verdad? O sea, me parece que hay un Estado, ese es el rol del Estado. El Estado tiene que generar políticas públicas que protejan a la ciudadanía, y este es un tema
que nos afecta y nos afecta gravemente a las mujeres, niñas y adolescentes. Los hombres también, por supuesto, que se mueren, los hombres también son violentados, pero hay estadísticas que muestran que el 95% de los hombres que sufren violencia por otros hombres, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de las mujeres, y podemos hablar acá así, podemos mencionar rápidamente 10 casos de los últimos meses de mujeres que fueron violentadas y muchas terminaron incluso asesinadas por sus parejas o exparejas. Creo que es importante también decir, por un lado, que el amor no es, la relación de pareja no es una relación de pareja, que no es ese amor la que uno tiene que sufrir y tiene que aguantar todo. No hay por qué aguantar todo. Una tiene que poder ser libre, y ser libre significa poder vestirse como una quiere, poder trabajar de lo que una quiere, poder estudiar. O sea, son cuestiones básicas, ¿verdad? Por eso creo que la principal reflexión acá tiene que ser de cómo nosotros culturalmente estamos aportando. También hay un rol importantísimo que tiene que ver con qué vemos. ¿Cuáles son las telenovelas que se ven desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche? ¿Ah? ¿Qué mensajes estamos transmitiendo ahí? Hay una responsabilidad social muy grande de parte, yo creo que nos involucra a todas y a todos, ¿verdad? Clemen, gracias por atendernos. Interesante la charla. Tenemos que seguir hablando. Es la única forma de aprender y a través de la difusión de esto ir creciendo como sociedad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ustedes, muchas gracias y gracias de verdad, porque siempre es importante poder tocar estos temas, sobre todo en estos programas que mucha gente ve. Así que gracias. Clemen Vareiro, ella es socióloga, feminista. Nosotros como medio de comunicación hemos tomado el compromiso de difundir sobre todo las campañas, esos números donde uno puede recurrir y sobre todo, en el caso particular, solemos advertir a la gente que el feminicidio está tipificado por el Código Penal desde hace poco, es cierto, pero es una de las figuras penales con mayor peso en cuanto a carga de reprochabilidad y expectativa de pena en Paraguay.